Hola a todos, bienvenidos a la clase número 3. Estas clases bastante cortas sí que hemos tenido, pero algo por lo menos creo que se ha podido avanzar. En el día de hoy vamos a dar dos trabajos, vamos a ver también un poco de materia. El trabajo más importante que voy a dar tiene que ver sobre lo que terminamos en la clase anterior, que era sobre procesadores. Analizamos un poco cómo funcionaban. Sin embargo, no estudiamos procesadores actuales, cuáles son sus características y las tecnologías que vienen dentro de estos procesadores, tanto Intel como AMD. Nosotros ya sabemos que existen un montón de fabricantes de procesadores, ¿ya? Recordemos que habíamos visto el caso de los ARM, Texas Instruments, que fabricaban procesadores especiales, específicos, ARM para lo que son tablets y estos celulares smartphone. Y por otro lado, Texas Instruments, que se dedica a procesadores para cálculo, calculadoras científicas básicamente, las más potentes. Entonces, lo que se dedica a la computación, ya sea de notebook, de equipos de escritorio, básicamente son dos grandes competidores. Hay Intel y AMD. Como vamos a tratar de que el curso sea algo práctico, vamos a centrarnos en estos dos fabricantes. Antes de comenzar, quiero analizar lo que pasa con algunos alumnos que no han podido ingresar correctamente al aula virtual. Recordemos que el ingreso del aula virtual aparece en la página de la universidad. Acá abajo dice sitios relacionados e-aula. Por favor, chicos, si tienen problemas, si ustedes tienen problemas, tienen que contactarse con la gente de la e-aula, porque ellos son los que manejan los nombres de usuarios y las passwords. Aquí tienen el correo en donde pueden solicitar su nombre de usuario, su contraseña o cómo ponerse en contacto. Súper importante esto porque si no, no va a poder ingresar al curso. Otra cosa, usted tiene que estar inscrito en el curso para que lo pueda ver, si no, no le va a aparecer el curso. Si hay alumnos que por ABC motivo aún no aparecen matriculados, porque ya me han llegado algunos correos, algunos alumnos porque no habían ingresado correctamente y otros porque efectivamente no aparecen dentro del listado de alumnos, por favor tiene que verificar que usted es alumno regular en estos momentos de la universidad. Si no, yo tampoco lo puedo agregar, no lo puedo agregar de manera manual. ¿Ok? Y generalmente se producen casos especiales cuando los alumnos tienen algunos apellidos, o sean nombres compuestos muy largos, o apellidos que lleven, por ejemplo, la letra ñ, como Yáñez, como Carreño. ¿Ok? Entonces, por eso, si hay alumnos que aún no pueden ingresar al aula virtual, necesito que me envíen a mi correo por carrera, ojalá por carrera, porque al parecer hay un par de alumnos, hay bastantes alumnos en algunos de los cursos. Entonces necesito que me envíen una planilla Excel para identificarlos bien, porque si me llega un correo a cada segundo, a cada instante, no los puedo revisar todos por el volumen de alumnos que manejo y por las otras cosas que uno hace también. Entonces no alcanza el tiempo, hay que priorizar. Así es que les pediría por favor que quienes no han podido ingresar, que envíen una planilla Excel. O por último envíenme al correo sus dos nombres, sus dos apellidos y su dirección de correo institucional, el que es @alumnos.upla.cl, porque ese es el correo que ustedes van a utilizar para estos cursos, no los personales. Yo a muchos les he respondido a los correos personales, pero todo lo que se envía del aula se envía a esos correos, a los institucionales. Ok. Ahora sí, para seguir en lo que estábamos. Habíamos analizado en la clase anterior un poco cómo era esto de los procesadores. Habíamos visto incluso un par de pruebas, ¿verdad?, de procesadores que se quemaban cuando se les sacaba el ventilador. Así es que en base a eso habíamos visto acá los dos grandes competidores, Intel y AMD. AMD tenía el problema de que sus procesadores en general se sobrecalentaban y se quemaban.
cosa que ya habían solucionado, incluso mejorando en consumo eléctrico a sus competidores de Intel. Sin embargo, ambos ofrecen procesadores con diferentes características y diferentes tecnologías inmersas en ellos. Entonces van a ser ustedes quienes me van a explicar un poco de qué se tratan estos procesadores, qué características tienen, cuáles son las tecnologías que incorporan y qué hacen cada una de esas tecnologías que vienen dentro. ¿Ok? Así es que lo primero que van a hacer, vamos a trabajar dos tablas. Una tabla Intel y otra tabla AMD. Yo acá les tengo puesto ya en esta tabla que está prehecha, usted la va a hacer con mucho mayor orden. Obviamente los procesadores que están involucrados y los que vamos a estudiar, no vamos a estudiar todos los procesadores de Intel porque son demasiados, pero sí vamos a estudiar los últimos procesadores que ha sacado Intel, que son los que se venden en la actualidad. O sea, lo va y lo compra hoy, lo más probable es que tenga alguno de estos 5 procesadores. Tenemos el procesador Intel Celeron, el procesador Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7 y este negro que también dice Intel Core i7, pero es una versión que se llama Extreme, Intel Core i7 Extreme. Fíjense que todos estos que están acá, todos los que dicen Intel Core, pertenecen a la familia Intel Core, tal como lo dice su nombre, ¿ya? Pero se clasifican en i3, i5, i7 e i7 Extreme, ¿ya? Que es la nueva estrategia de venta y de producción de Intel. Y tienen este otro procesador que es diferente, que es el Celeron, que también necesito que lo estudien. ¿Qué necesito yo de estos procesadores? Que ustedes vayan, visiten la página de Intel, vean la página de Intel, les va a aparecer un montón de elementos, productos, características. Esa es la gracia del trabajo, que sean ustedes quienes lo investiguen. Y van a entrar, pueden entrar en la versión en inglés, está más completa que la en español, pero necesito que saquen algunas características de los procesadores, ¿ya? Por ejemplo, la cantidad de núcleos. ¿Cuántos núcleos trae cada uno de estos procesadores? Nosotros estudiamos procesadores con un núcleo, después vimos un poco qué era esto del Core 2 Duo, el Quad Core, etc. ¿Ya? Así es que necesito ahora que ustedes analicen cuántos núcleos traen cada uno de estos procesadores. También nosotros en la clase vimos que era la velocidad interna, la velocidad que tenía en sí el procesador. Y también los procesadores tienen una velocidad externa, que es la velocidad con la cual se conecta a la placa madre. Entonces también acá ustedes van a colocar la velocidad interna y la velocidad externa. En general, un modelo de procesadores puede variar un poco en sus velocidades. Concéntrense en la velocidad promedio. O ustedes pueden ahí ubicar, según la información que les dé la página, el procesador Celeron parte, por decir algo, desde los 1,6 GHz y llega a los 2,5 GHz. No estoy seguro de que sean esas velocidades. Eso lo tienen que investigar ustedes, ¿ya? Lo mismo que pasa, para la velocidad externa, exactamente el mismo modo de operar. Quiero que en esta ocasión sean ustedes los que investiguen sobre cuántos núcleos tienen, cuál es la velocidad y cuáles son las características que tiene este procesador. Porque aquí están clasificados en 5 gamas y los 5 se están vendiendo. Obviamente que cada uno de estos procesadores tienen tecnologías diferentes el uno del otro. Están orientados a un público diferente, ¿ya? Así que esas características son las que tienen ustedes que analizar. Esto suena muy similar, características y tecnologías incorporadas. En características a mí me interesa que me digan un poco tal vez cuáles son las dimensiones, el tamaño, el consumo eléctrico que tiene ese procesador, el socket que es donde va inmerso el procesador en la placa. A eso me refiero con las características, ¿ok? Después, en las tecnologías incorporadas me refiero a lo que tiene el corazón, lo que tiene el procesador en su corazón, en el interior, ¿ya? Ahí ustedes se van a encontrar con un montón de tecnologías que en el caso de Intel pueden ser, por ejemplo, la tecnología Hyper Threading, Hyper Transport, SSE, las memorias caché L2, L3, etc. Así que eso ustedes lo tienen que investigar
para cada uno de estos procesadores, porque cambian las tecnologías incorporadas que están dentro de cada uno. No todos tienen las mismas, ¿ok? ¿Y a qué público están orientados? ¿Ya? El Celeron está orientado a este tipo de público, el Core i3 tal vez para un público un poco más específico que necesita navegar por internet, no sé. El Core i5 ya para quienes desean hacer un trabajo más elaborado, y aquí después ya obviamente que mientras más acá el Core i7 Extreme está orientado a un público que trabaja a un nivel de edición profesional muy potente o juega gráficos de gran calidad. Así que ustedes tienen que investigar también eso. En la página de Intel sale toda esta información. Después necesito que se metan a la página de algún vendedor. Puede ser, por ejemplo, PC Factory. Ustedes investigan ahí. O ustedes van a cotizar a casas de computación. Pero necesito los precios promedio. ¿Cuál es el precio promedio de un procesador Celeron? De un Core i3, un Core i5, Core i7 y Core i7 Extreme, ¿ya? Porque obviamente también uno tiene que velar por precio, calidad. Necesito que sean ustedes quienes me completen esta tabla. Después que me completan esta tabla, ustedes van a encontrar un montón de tecnologías que trae incorporada al procesador. Como les había dicho, Hyper-Threading, Hyper-Transport, SSL, SSE, L2 y L3, que se refiere a las memorias en caché. Necesito que después de completar esa tabla, ustedes me hagan un glosario sobre todas estas tecnologías que vienen incorporadas. ¿Qué son y qué hacen en el procesador? Porque por algo están en el procesador, por algo la incorporaron. Bueno, una vez que lo hayan hecho para los procesadores Intel, nos vamos a pasar al otro extremo, al competidor, que son los procesadores AMD. En los procesadores AMD, acá tenemos 4 procesadores, tenemos uno menos, pero acá tenemos los modelos Zenron, el procesador FX de AMD, el procesador AMD Athlon X2, ¿ya? El Athlon, por favor, que sea el X2 o el Athlon 2, que algunos le llaman. ¿Por qué? Porque Athlon ya existen varias versiones. El Athlon es una familia de procesadores muy antiguos de AMD. Así que si buscan solamente por Athlon, no me sirve, porque necesito que investiguen y analicen las características de los últimos procesadores Athlon. Analicemos lo que se está vendiendo actualmente en el mercado. Y los procesadores Phenom 2, ¿ya? También están un poco ordenados acá según las características de menor a mayor. Ya los Phenom 2 vendrían a ser como el Core i7 Extreme, ¿ok? Tienen que hacer lo mismo: cuántos núcleos tienen, la velocidad interna y externa, las características del procesador, las tecnologías que vienen incorporadas, porque aquí las características son diferentes en cuanto a tamaño, en cuanto a cuántos pines tiene el procesador. Pines me refiero a las agujas. Un procesador por debajo tenía un montón de agujas en donde va conectado esto a la placa madre, ¿ya? Así que eso cambia con respecto a su competidor Intel. Las tecnologías que vienen incorporadas son también diferentes. Las llaman diferentes y funcionan de una manera similar, pero están construidas desde otro punto de vista. Así que también tienen que estudiar eso. Y lo otro igual, orientado a qué tipo de público y su precio promedio, ¿ya? Así es que si van a buscar después que terminen todo, busquen los precios y aprovechen de buscar precios de Intel y precios de AMD. También me van a hacer un glosario sobre las tecnologías incorporadas dentro de estos procesadores, ¿ya? ¿Y cómo va a ser la entrega del trabajo? Obviamente que tiene que haber un trabajo escrito en donde ustedes hagan las planillas y el glosario. Ese trabajo lo van a tener que enviar para efectivamente corroborar de que ustedes hicieron la parte previa antes de entregarme lo que yo deseo. En particular, el trabajo escrito no me llama tanto la atención. No está el fuerte de la nota en el trabajo escrito. Obviamente que va a tener una correspondencia, un 20%. El 80% de la nota va a estar en cómo usted es capaz de explicar estos procesadores, las características que tienen, los núcleos que tienen, la diferencia con el precio. También necesito que usted dé su perspectiva personal, ¿ya? ¿Cuál es el procesador que a usted más le conviene?
Y eso usted lo va a hacer en un trabajo que obviamente se va a basar en lo que usted hizo en el escrito, pero ese trabajo yo necesito que me sorprenda. Aquí necesito que deje volar su creatividad. Por ejemplo, me han llegado algunas ocasiones videos de películas actuadas, de cuando incluso han ido a las tiendas a comprar los videos. Puede ser también tal vez un diagrama bien explicadito. Sería una característica, tiene que ser muy bien explicado porque aquí se va a evaluar la creatividad. Ya tiene que estar muy bien hecho. En otras ocasiones también me han enviado diapositivas habladas, como lo que están viendo ustedes en estos momentos, ¿ya? Y yo estoy tratando de explicarles a través de estas presentaciones un poco la materia. Sin embargo, no me sirva para nada que me lleguen, por ejemplo, su PowerPoint sin yo saber la comprensión o la interpretación que le quiso usted dar. Así que si me va a mandar algún juego alguna presentación en PowerPoint, necesito que venga con audio. ¿Ok? Hay varias herramientas y ahí queda a libertad de ustedes e investigación de ustedes cómo lo pueden hacer. Después nosotros vamos a analizar cómo esto se puede hacer fácilmente a través de programas en internet. Bueno, y en otras ocasiones también me han llegado audios, episodios de podcast. Los que no son malos, sin embargo, acá tiene que ser bastante riguroso y bien hecho. Si me va a hacer un programa radial sobre procesadores, perfecto, lo puede hacer sin ningún problema, con música de fondo y todo lo que usted quiera, pero tiene que ser bien hecho y con un esquema elaborado, ¿ya? Porque ahí también hay que ser riguroso en el que se entienda solamente con audio lo que usted quiere expresar. Bueno, ese es el trabajo. Esto vale el 80%. ¿Ya? 20% entonces el trabajo escrito y un 80% este trabajo que usted me va a hacer para explicar lo que usted quiso hacer. ¿A qué me refiero con explicar? Que usted me hable sobre procesadores Intel y me hable sobre procesadores AMD. La familia Intel, la familia AMD. La familia Intel posee estos procesadores que se están vendiendo en el mercado. AMD posee estos otros procesadores. Son competencia. Ahora, ¿qué características tienen los procesadores Intel? Ahí usted se las ingenia para mostrarme las características que tienen los procesadores y las características que tienen los procesadores AMD. Y después usted hace una comparativa que en donde tiene que sopesar el rendimiento del procesador y el valor del procesador. ¿Ya? ¿Cuál usted elegiría? Porque usted tiene que sopesar acá lo que me rinde versus lo que me cuesta. Y en base a eso, ¿cuál es el mejor procesador? ¿Cuál es el procesador que usted compraría? El que a usted más le llama la atención. Pero no solamente porque sea una cosa de precio, sino que también por una cosa de las características que tiene, los elementos que incorpora, la velocidad que posee y también el costo. ¿Cuánto me costó a mí obtener ese procesador? ¿Ok? Así es que, bueno, muchachos, es bastante trabajo, no es simple. Necesito que me sorprendan, manos a la obra. Bueno, para seguir trabajando, vamos a continuar con nuestra otra parte, lo que nos quedaba, para poder ya empezar a terminar. Yo esta semana ya deseo terminar todo lo que tiene que ver con hardware de equipo. Ya bastante, ya 2 semanas bastante. Así es que nos vamos a la parte de discos duros. ¿Ya? El famoso disco duro del computador. Recordemos que en nuestro modelo que nosotros habíamos realizado de ordenador, el disco duro venía a ser en nuestro modelo cerebral, el disco duro viene a ser lo que es la memoria a largo plazo. Sin embargo, era una memoria más lenta de accesar. Lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando realizamos un recuerdo o nos queremos acordar de algo que sucedió hace mucho tiempo, muchas veces nos cuesta hacer memoria de lo que sucedió, ¿ya? Lo mismo pasa en el disco duro. Obviamente que no necesita realizar tanto esfuerzo, pero llegar a la información en el lugar que se encuentra, el camino que tiene que hacer, muchas veces se realiza en un tiempo bastante largo computacionalmente hablando. En computación los segundos se castigan y mucho, ¿ya? Lo que se valoran son las milésimas de segundo. Entonces el disco duro, el HDD, es el Hard Disk Drive. Generalmente uno lo va a encontrar con esa abreviación, HDD, Hard Disk Drive.
Es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil. ¿A qué se refiere con no volátil? La memoria RAM se le denomina volátil porque cuando se apaga el computador se borra. En cambio, el disco duro usted le corta la energía y sigue la información ahí guardada, ¿ya? El disco duro en sí se compone de discos rígidos, igual que los CDs, pero con dos caras, y son discos metálicos. Los CDs, los DVDs también, son discos que son plásticos y tienen una pequeña capa metálica. Acá el disco duro se caracteriza en sí porque son platos metálicos, ¿ya? Que están obviamente en una caja y hay un montón de agujas que las van escribiendo. Como son discos, mientras más rápido giren los discos, más rápido se va a guardar la información o va a salir la información del disco duro, ¿ya? Por eso se va a valorar mucho cuántas revoluciones por minuto es capaz de realizar el disco duro. Mientras más rápida, mayor rapidez al acceso de la información voy a tener. Ahí tenemos un poco un disco duro en su interior. Si nos fijamos acá, nosotros tenemos los discos. Esto de acá serían las agujas. Y bueno, obviamente hay todo un circuito electrónico que lo maneja con mucha precisión. La idea de discos duros surge antiguamente, años 70, ¿ya? 70, 80. Antiguamente no se podía guardar la información en discos duros y como no se podía guardar la información en discos duros, se guardaban en rollos de papel prepicado. En rollos de papel prepicado que guardaban información de manera binaria. Sin embargo, para guardar mucha información se necesitaban grandes cantidades de rollos. Entonces, ¿qué se hizo? Se pasó a dispositivos mucho más sofisticados. Después se pasó a la cinta electrónica. Era una cinta metálica, muy similar a la del cassette. Sin embargo, no tenía gran capacidad de almacenamiento. Y ya después, en los años 70, 80, empiezan a surgir estos nuevos modelos que son los discos duros, finales del principio de los 70 incluso, ¿ya? Acá tenemos un modelo de disco duro bastante viejo, de IBM, bastante grande para lo que ahora sería. Y se han transformado en esa pequeña cajita que está ahí, ¿ya? Ahora vamos a analizar un poco las unidades de medida, cómo se guarda la información dentro de un disco duro, ¿ya? Vamos a partir por, bueno, aquí yo básicamente lo que quiero que analicen un poco la correspondencia, la equivalencia de cómo se almacena la información, más que ustedes estén realizando grandes cálculos. Yo no les voy a pedir que ustedes realicen cálculos de bits a megabytes o de terabytes a kilobytes, etcétera, no, porque no es algo que importe. Sin embargo, me interesa que ustedes tengan un poco la noción de qué se trata, ¿ya? Cómo se guarda la información en un disco duro y cómo se guarda en un CD y cómo se guarda en un pendrive y cómo se guarda en cualquier dispositivo va a ser siempre de manera binaria. Y la información en datos binarios parten desde su unidad mínima de almacenamiento, que viene a ser el bit. ¿Qué va a ser un bit? Es un 1 o un 0, ¿ya? Cuando en el computador se procesa un 1 o un 0, estamos hablando de un bit. Sin embargo, ese nivel de información, ese nivel es demasiado pequeño para poder empezar a hablar de computación. Por ejemplo, cuando nosotros apretamos una letra en el teclado, por ejemplo la letra A, estamos mandando 8 impulsos, 8 bits al procesador, y el procesador internamente las procesa como la letra A. Entonces, cuando se crea esa combinación de 8 impulsos para una letra, a esos 8 bits se les llamó un byte, ¿ya? Por lo tanto, cada letra que usted escribe en un teclado es un byte. Escribí la letra A, B, C, ahí yo ya tengo 3 bytes de información que le mandé al procesador, que si las quiero guardar en el disco duro, se van a almacenar con esa capacidad, 3 bytes. Resulta que no podemos estar hablando de bytes tampoco, se queda demasiado pequeño. Nosotros en un solo texto muchas veces escribimos miles de letras, por no decir millones. Entonces, como se escriben demasiadas letras, es necesario pasar a otro nivel, agrandar el byte. Entonces se tomaron 1024 de estos bytes y se crea la unidad que se va a llamar un kilobyte, que es la unidad más pequeña que nosotros siempre vemos en los ordenadores. Cuando usted tiene un archivo muy pequeñito en su ordenador, una foto de tamaño muy pequeño, usted analiza las propiedades de ese documento y se va a dar cuenta que el tamaño va a estar en kilobytes, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, un archivo de texto plano, en general, un archivo que usted escribe en el bloc de notas, pesa alrededor de 20 kilobytes. El kilobyte se quedó pequeño, sobre todo si nosotros analizamos que tenemos música, videos, programas de gran volumen. Entonces fue necesario pasar a agrandar el kilobyte. ¿Y qué se hizo? Se tomaron 1024 de estos kilobytes y a eso se le llamó un megabyte. El famoso megabyte, que ustedes lo analizan, muy fácil de ver, por ejemplo, en las canciones. En promedio, una canción en MP3 tiene un tamaño aproximado de 3 megabytes. Saquen ustedes la cuenta de cuántas letras corresponden a esa canción para que se puedan almacenar. O cuántos unos y ceros corresponden en esa canción para que pueda sonar como usted lo hace generalmente. El megabyte obviamente que se quedó pequeño sobre todo para las películas. Entonces fue necesario agrandar el megabyte y a 1024 de esos megabytes se le llamó 1 gigabyte. Una película en general pesa aproximadamente 1 gigabyte. Por lo tanto, así como vamos creciendo en esta tabla, siempre vamos de menos a más. El gigabyte en la actualidad se ha empezado a quedar ya pequeño, sobre todo para las capacidades que han alcanzado últimamente los discos duros. Entonces, 1024 de estos gigabytes le vamos a denominar 1 terabyte. En 1 terabyte caen alrededor de 800 películas, aproximadamente. El terabyte hace algunos años solamente las grandes empresas o las grandes corporaciones tenían acceso a trabajar en terabyte. Sin embargo, hoy en día estas empresas también han aumentado bastante lo que es su capacidad de almacenamiento y han pasado del terabyte, uniendo 1024 de estos terabytes, a 1 petabyte. Por ejemplo, toda la información de Google pesa aproximadamente entre 1 y 2 petabytes, para que ustedes se hagan cuenta de cuántos miles de millones de megabytes, gigabytes, megabytes, bytes significa eso. ¿Ya? Ahí necesito que ustedes saquen la cuenta. Bueno, ahí tenemos nosotros una imagen de un disco duro desmontado. Tenemos la cubierta metálica, los discos, los discos metálicos que aquí se corresponden, los engranajes, la circuitería y las agujas. Lo más importante acá son los discos y estas agujas que graban, ¿ya? Lo demás es, bueno, acá tenemos el controlador, obviamente, y lo demás es esto que lo protege y esto que permite que los discos giren. Ahí tenemos un poco el disco montando de nuevo. Las agujas como son, no es una aguja como usted tal vez se haya imaginado, sino que es una aguja electrónica en donde se envía la información a través de impulsos magnéticos. Bien, ahí tenemos un poco la proporción de la aguja con respecto al disco. En un disco duro vamos a analizar algunos elementos que van a ser circunstanciales, ¿ya? Plato, cara, cabezas, pista, cilindro y sector. El plato obviamente va a ser cada uno de los discos duros, de cada uno de estos discos metálicos que están dentro de esta caja que es el disco duro. Obviamente que este disco metálico va a poseer dos caras, por eso ahí tenemos el plato y la cara, para diferenciar. Las cabezas es el número de cabezales, cuántas cabezas de grabación va a poseer. Porque, por ejemplo, una cara puede tener una o dos cabezas. Si tiene solamente una cabeza de grabación, va a almacenar información a través de una cara y la otra cara se va a estar perdiendo, ¿ya? Después lo que viene a pista, cilindro y sector, eso lo vamos a analizar acá con mayor detalle, ¿ya? Nosotros acá tenemos entonces 8 cabezas. ¿Por qué tenemos 8 cabezas? Si nos damos cuenta, tenemos 4 platos acá. Y cada uno de estos platos posee 2 caras. Por lo tanto tenemos 2, 4, 6, 8. 8 lugares donde la información se puede almacenar. Si nosotros tenemos 8 lugares donde la información se puede almacenar, vamos a necesitar de 8 agujas de estas, 8 cabezas, para poder grabar esa información.
Al igual que los CDs, esto funciona exactamente igual, vamos a tener lo que es la pista o cilindro, que también se le llama, ¿ya? La pista es la circunferencia que rodea, la circunferencia, bien digo, que rodea acá, porque en un disco duro la información se guarda de manera circunferencial. Tenemos también el sector. Un sector corresponde a un montón, acá, como en una torta, sacar un pedazo de una torta, a un sector circular. Un disco duro en la actualidad se mueve igual o por sobre las 7200 revoluciones por minuto. Eso es una velocidad de aproximadamente 129 kilómetros por hora. Generalmente usted prende el computador y el disco se mueve a esa velocidad de manera constante. Por lo tanto, el interior del disco debe ser muy bien hecho, muy bien cuidado, porque cualquier mínima falla haría que todo este sistema que está en el interior se estropeara, lo que sería bastante grave, y obviamente que ahí tiene que responder el fabricante. Esto es en un disco de 3,5 pulgadas. Bueno, acá tenemos otra vista para que se entienda un poco más. La estructura, que es lo mismo, la pista va a ser la rojo que está acá, vamos a dar aquí, la letra A. El sector va a ser lo B, el pedazo de la torta, ¿verdad? El sector circular. El sector de una pista va a ser obviamente el pedacito que le corresponde de esa pista en ese sector circular. Y acá tenemos la letra D, que es el clúster. ¿Qué es un clúster? Los discos duros son todos formateados de diversa forma. Cuando usted tiene un computador con Windows, Windows va y formatea ese disco duro. ¿Qué significa que lo formatee? Pone un poco las reglas y dice, para mí esta va a ser la mínima unidad de almacenamiento. Esos pedacitos. Y va a dividir el disco duro completo en montones de esos pedacitos. ¿Por qué hace esto el sistema operativo? ¿Por qué hace esto Windows? Porque lo necesita para poder tener un control total sobre dónde buscar en el disco duro. Si usted dice necesito tal canción, el sistema operativo sabe desde antes dentro de cuáles clusters lo tiene que buscar. ¿Ok? Entonces por eso es tan importante el formato de los discos duros. Por eso es que son tan importantes estos clusters. Bueno, eso se lo voy a dejar. Creo que ya con lo que expliqué es suficiente. Existen tres grandes sistemas operativos. Obviamente que existen muchos más que los que están acá presentes. Sin embargo, los vamos a clasificar en tres grandes familias. La familia Windows, la familia Linux y la familia de Macintosh. La familia Windows en general tiene sus formatos FAT y NTFS. Las familias Linux utilizan formatos X2, X3, etc. y Mac OS en HFS y HFS+. No quiero que se aprendan estos nombres de memoria, sin embargo quiero que analicen. Cuando usted conecta algún disco duro que esté formateado o algún pendrive que esté formateado dentro de estos formatos, lo conecta a estos otros sistemas operativos, no se garantiza que se puedan leer, aunque en general todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, los pendrives están en el formato FAT32, que es el más universal, porque lo reconocen tanto Linux como Mac. Sin embargo, el futuro de los discos duros no está en los discos con plato. El futuro de los discos duros está en los discos de formato sólido. Los discos de formato sólido son de un tamaño similar a los discos duros. De hecho son de volumen, de tamaños, iguales. Lo hacen iguales para que duro. La diferencia es que en vez de tener platos, va a tener chips muy similares a los que nosotros analizamos en la memoria RAM. Y esta información se guarda acá, y obviamente que estas memorias son mucho más rápidas. Son mucho más rápidas de acceder a ellas, y también entrega la información de manera mucho más rápida porque está todo inmerso en un circuito electrónico. Sin embargo, tienen algunas desventajas. Las desventajas son menos capacidad que los discos con platos y también un poco los costos. Sin embargo, es claro que el futuro de los discos duros está acá, en los discos de tamaño sólido, por varias razones.
Y sobre esas razones tiene que ver un poco este taller que ustedes me van a hacer, que no tiene que ver con el taller que les di al principio de la clase. Este taller es el taller que corresponde a esta clase. Y me van a hacer una pequeña tabla comparativa. Esta tabla sí que ustedes me la pueden entregar en un trabajo escrito. Ahí no hay problema. Ahí debe ser discos duros con platos. Y discos duros sólidos, que son estos discos que nosotros ya analizamos, sobre los que no tenemos mucha información. Necesito que ustedes averigüen sobre ellos. Entonces, ustedes me van a colocar acá las características que poseen. Es fácil, ustedes pueden buscar en internet, en Google, discos duros con platos versus discos duros sólidos, y van a encontrar un montón de información. Entonces necesito que me den las características de los discos duros que nosotros ya analizamos. Ya vimos bastantes características nosotros, pero ahora necesito que ustedes busquen las características de los discos duros sólidos. Quiero que me hagan acá un versus. Discos duros con plato versus los discos duros sólidos. ¿Cuáles son las ventajas que tiene un disco duro con plato? ¿Y cuáles son las ventajas que posee un disco duro sólido? También cuáles son las desventajas de un disco duro con plato y cuáles son las desventajas de un disco duro sólido. También las velocidades. Esto se maneja por revoluciones por minutos. Ustedes acá van a encontrar que la información, obviamente, que los discos duros sólidos es mucho más rápida que estos discos duros con plato. Ya necesito ahí que vean qué tan rápida, cuál es la diferencia. Y lo otro súper importante es los costos. ¿Cuánto cuesta un disco, por ejemplo, de 120 GB con platos versus un disco duro de la misma capacidad en su estado sólido? Eso de 120 GB es solamente una comparativa por decir. Necesito que ustedes vean los precios relativos, cuánto se manejan en el mercado. ¿Ya? Eso. A eso era la clase del día, a eso iba enfocada un poco la clase del día de hoy. Talleres, mucho trabajo que realizar. Y acá una tabla comparativa después de lo que analizamos en el disco duro. Espero que les haya gustado. Está abierto un foro que dice novedades. Si es que tienen alguna duda, alguna consulta, si es que quedaron con alguna intriga, que se abra el foro. Sobre todo en relación a los trabajos. Seguramente van a haber algunas consultas sobre los trabajos, pero también si es que hay algo que quedó mal explicado, para retomarlo después al video siguiente. Eso. Que estén bien. Nos vemos.